Pero si nuestra censura interna nos hace olvidar los sueños, no puede impedir sus consecuencias. Las enfermedades, por ejemplo, anginas de pecho. Tampoco podrá impedir archivar todos los recuerdos en nuestra memoria. A ver, si yo, por ejemplo, tengo mucho enfado contra una persona y no lo expreso, no lo siento, no lo analizo, no lo puedo transmutar. Entonces, si yo no quiero ver esa faceta, yo voy a no recordar ese sueño. Si a lo mejor del sueño lo recuerdo y después por la mañana digo, ay, que ver, yo estaba enfadada con tal persona, pero no dije nada porque tengo miedo, no quiero conflicto, pero por lo menos si tengo el sueño, yo puedo ser consciente de esa faceta de mí misma y lo puedo trabajar. Pero si no lo quiero trabajar, no me acuerdo del sueño. Si yo tengo un conflicto muy grande, muy grande, muy grande y lo estoy desfogando durante la noche, yo después a lo mejor estoy más en paz. Pero si no lo trabajo, no lo analizo, yo de noche a lo mejor algo que ha pasado durante el día y yo me he contenido y no lo he trabajado durante la noche, a lo mejor hay una situación que es muy tensa. Y se repite y no lo trabajo. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener un infarto durante la noche. Dicen de que los infartos suelen ocurrir de noche. Yo eso no lo sabía. Digamos, al trabajar el PowerPoint, buscando información para preparar esa charla, es cuando descubrí de que los infartos ocurren muchas veces de noche por ese detonante, porque la gente no se trabaja. Entonces de noche yo no he querido enfadarme con esa persona, pero de noche sí lo estoy haciendo, pero no lo quiero reconocer. Entonces mi estrés aumenta durante la noche, aumenta durante el sueño y me puede provocar un infarto. ¿Vale? El lenguaje de los sueños es un lenguaje simbólico. La función del simbolismo es burlar la censura. No queremos verlo, entonces si me ponen un sueño por delante y no lo quiero ver, pues lo tapo. Pero claro, al tener un símbolo digo, ¿esto qué es? Ya lo tengo delante, me está hablando mi inconsciente, pero ya no lo digamos, no lo tapo. Entonces ahora yo puedo indagar o no. Si no quiero indagarlo, probablemente no me acordaré de los sueños, ¿vale? Entonces, la función del simbolismo es burlar la censura, pero también yo digo que hay otro. Es el de indagar, escudriñar y investigar. Realmente nosotros somos perezosos, no queremos trabajar. Si lo tenemos todo picadito, lo tenemos delante, no le prestamos atención. Pero si ahora tenemos un sueño muy raro, porque los sueños suelen ser raros, dices, ¿esto qué es? Entonces dices, oh, pues mira, me pica la curiosidad. Entonces lo vamos trabajando, indagando y lo hacemos consciente y lo sentimos en nuestro ser. Entonces el simbolismo para mí es llamarnos la atención para que lo trabajemos. Hay símbolos universales, locales o personales. Por eso un símbolo no es, por ejemplo, un disco blanco con un borde rojo, pues sabemos que está prohibido, que no podemos, todo el mundo que tiene un coche pues sabe que no puede pasar por ahí. Entonces eso sería un símbolo universal. Pero un símbolo, por ejemplo, particular, personal. Yo digo siempre, si yo sueño con una mariquita o se me presenta sincronicidad con una mariquita, pues yo para mí, en mi caso, yo sé que un símbolo que me dice, Silvi, vas por muy buen camino, porque mi abuela materna me decía cuando era pequeña, las mariquitas son los bichillos de Dios. Entonces yo lo veía tan bonita, además, con su coraza roja, con sus puntitos. Yo es que me encantaba. Entonces mi abuela decía que son los bichillos de Dios. Entonces yo, pues cada vez que veía una mariquita me acordaba de mi abuela y yo me sentía como más cerca de la divinidad. Pero, por ejemplo, si dejamos un bebé, porque yo en verano a veces tengo plaga de mariquita en mi terraza. Si dejamos un bebé de momento, 5 minutos, en la terracita, es una maquita, y viene una plaga de mariquita, y se posan encima del bebé, el bebé de pronto dice, ¿esto qué es? No sabe. Llama, llora, llama a la mamá que no está, porque a lo mejor de ahí por un vaso de agua, pues a lo mejor ese niño puede crear un trauma con la mariquita.
Por lo tanto, en este caso, un mismo símbolo tiene pues dos símbolos. Otro ejemplo, un niño de 3 o 4 años que tiene equilibrado su lado masculino y femenino y no tiene temor de expresar su feminidad. A lo mejor otro niño que todavía no evoluciona y no ha equilibrado esas facetas, a lo mejor si el otro expresa sus sentimientos o sus emociones y llora, le va a decir mariquita. Y entonces el otro se burla, en toda la clase se burla de él y a lo mejor pues, también ese simbolismo pues distinto que el mío. Entonces, realmente en sueños, el que sabe cuál es el significado del simbolismo es uno mismo. Nunca será el terapeuta. ¿Vale? Una pregunta. Has dicho, por ejemplo, que lo que tenemos que hacer cuando somos demasiado... que no queremos trabajar los sueños. ¿A qué te refieres tú con trabajar los sueños? Por ejemplo, escribir lo que has soñado y cómo lo trabajas. A ver, hay gente que quieren, cuando digo hay gente que no quieren trabajar los sueños, hay gente que no se acuerdan de los sueños porque a lo mejor no tienen que trabajarlo, pero hay gente que sí quieren, pero a lo mejor el sueño te va a demostrar aspectos de ti mismo que a lo mejor no te gustan. Entonces a lo mejor el inconsciente te está diciendo, eso va a doler. Y entonces te dice, no quiero recordar. Entonces hay gente que no quieren recordar, hay gente que insiste mucho en querer indagar en sus sueños, pero dice, es que por mucho que yo quiero, me acuesto y pregunto, no recuerdo mis sueños, porque realmente a lo mejor va a salir algo, un material muy importante que trabajar, pero de momento a lo mejor todavía no está preparado para trabajarlo. ¿Vale? Entonces, trabajar un sueño, ¿cómo sería? El escribir, intentar... Sí, ahora lo voy a hablar. Para una mejor interpretación de los sueños es imprescindible vivir el aquí y la ahora. Eso es muy importante. Yo llevo 20 años trabajando sueños y me he equivocado un montón. Yo he tenido un taller de sueño gratuito en mi casa durante varios años y cuando yo me di cuenta que me había equivocado porque salía aspecto espejo y eso no lo entendía. Entonces cuando vi que yo me estaba equivocando y estaba equivocando a los demás, digo, cerré el chiringuito y volví hacia mi interior, ¿vale? Entonces, como yo no viví el aquí y la ahora, yo he tenido muchos sueños premonitorios. Entonces, ¿qué pasa? Si un sueño premonitorio no es para ahora, claro, yo me metía en el sueño, yo me inventaba unas interpretaciones, pero muy equivocadas. Entonces, cuando ya me di cuenta de que me había equivocado mucho, que si empezaba en el futuro, digo, se acabó, Silvi, ahora lo único que quiero es aquí y ahora. Quiero sueños presentes para trabajar el aquí y la ahora. Porque no me sirve de nada un sueño premonitorio de 15 años. Yo tengo ahora mismo, estoy terminando sueños de hace 20 años. Ahora sí los entiendo. Pero yo he perdido mucha energía siempre estando en el futuro, porque no quería trabajar lo que tenía delante. Entonces, si queréis realmente trabajar vuestros sueños, aquí y ahora, y pedid. ¿Y cómo sabes si son premonitorios del futuro o presente? A ver, con el tiempo se va sintiendo. Yo cuando tengo un sueño, ahora tengo sueños premonitorios, pero a poco tiempo. Ya lo hablaré, los sueños premonitorios están ahí para poder cambiarlos si no nos gusta. Entonces, cuando yo tengo un sueño, digo, esto es premonitorio. Además, en los sueños premonitorios siempre hay elementos como muy especiales. Entonces, cuando llega el momento, la premonición sabe que ha llegado el momento justamente por este elemento. Por ejemplo, hace 2 o 3 días me he dado cuenta de un sueño premonitorio que tuve hace por lo menos 10 años, que era un pulpo. Había como un huracán con mucha energía, había una cesta y dentro de esa cesta había un hombre serpiente, pero era un hombre pulpo y estaba muy delgado. Y es que ahora el curso de Sandra González se llama, a ver cómo se llama, ¿estás perdido como un pulpo en un garaje? Y entonces digo, anda, que estoy haciendo el curso online de Sandra González con el pulpo. Digo, esto me suena de algo. Y entonces recordé el sueño y entonces entendí el sueño que yo había tenido hace 10 años. Justamente por ese elemento del pulpo, que era un elemento, un hombre pulpo. Digo,
Entonces, pero eso ya conforme va pasando y trabajando los sueños, yo ya estoy sintiendo, esto es un sueño premonitorio, esto es un sueño para trabajar el inconsciente, ¿vale? Tipos de sueño. Como he dicho antes, primero están los sueños de desahogo. Lo que yo no me he atrevido a vivir durante el día, pues de noche lo estoy viviendo porque tengo que estar en paz con mi alma, lo tengo que trabajar. Si yo me he enfadado contigo y no he podido decirte lo que yo pensaba de ti mismo, pues a lo mejor en sueños te lo digo porque es que necesito desahogar, necesito liberar esa energía. Eso sería de desahogo, ¿vale? Luego, los sueños de autoconocimiento o los sueños espejos. Los sueños, yo trabajo sobre todo los sueños para conocerme a mí misma. Eso para mí es lo más importante, porque ¿para qué quiero saber una cosa que pasará dentro de 5 años? Entonces, yo necesito conocer a Silvi. Silvi es más de lo que... Silvi se está equivocando en muchos aspectos. Entonces, realmente los elementos del sueño son espejos nuestros. Entonces, cuando yo me adentro dentro de un elemento del sueño, entonces yo estoy aprendiendo a conocerme. Yo me veo a través de ese elemento. Es un espejo. Nos enseña a reconocer las sombras y las luces sin juicio. Eso es importante. Yo me he juzgado mucho, me he enfadado mucho porque claro, yo veía cosas que no me gustaban y me enfadaba. Ya poquito a poco me estoy diciendo, Silvi, eres como tú eres, estás aprendiendo, estás aquí para expandir conciencia, simplemente. Ayudan a reconocer y cambiar los errores de percepción de nuestra identidad, de la lógica divergente. Luego están los sueños de resolución de problemas o conflicto. Yo leí un libro muy interesante de una psicóloga que decía que cuando íbamos a la cama, pues teníamos que hablar con nuestro director de sueños, como en una película, o director de sueños, o ¿cómo se llaman? Bueno, no sé. Los que te hacen los guiones. Yo me voy a la cama y le digo a los guionistas, y me voy a la cama y le digo al guionista o al director de película, de sueños, digo, mira, tengo un problema, ¿cómo podría solucionar esto? Entonces, generalmente al día siguiente yo tengo un sueño. Otra persona a lo mejor lo tiene que pedir 2 o 3 veces y entonces recibe un sueño, ¿vale? Entonces, esos son los sueños que nos ayudan a resolver conflictos, problemas que tenemos. Sueños del pasado. Acceso a vidas pasadas para entender el porqué de ciertas pautas negativas y problemas actuales. Yo he tenido sueños que yo me he visto en otras vidas y he entendido el porqué yo tengo algunas pautas en esta. Sueños del futuro, la premonición de lo que decía antes. Nuestros pensamientos presentes crean la realidad física de nuestro futuro. Según si la premonición es buena o mala, tenemos la posibilidad y el tiempo, al ser premonitorio, de poder cambiarla. Nos avisan de peligro de posibles e incipientes enfermedades. Entonces, el sueño premonitorio es muy interesante. No como en mi caso antes, que como yo vivía en el futuro porque no quería enfrentar mi presente, pues siempre yo me imaginaba cosas y siempre, pero luego no llegaba nunca a esas cosas. Entonces el sueño premonitorio es muy interesante porque nos está diciendo, Silvi, si vas por este pensamiento, en el futuro va a ocurrir esto. Por lo tanto, si el sueño premonitorio me está diciendo que voy por un sitio que no me gusta porque va a ser un sitio a lo mejor de dolor, algo que voy a repetir, pues tengo un margen de tiempo para cambiar mi percepción y poder cambiar esa premonición, porque no hay nada escrito. No hay nada escrito, por lo tanto yo puedo cambiar esa premonición. Entonces, lo importante es la premonición, usarla para trabajarla, para cambiar algo que no nos gusta, pero no para fantasear y estar a año luz como estaba yo antes, que a lo mejor, pues, como os he dicho, yo mismo estoy ahora terminando mi primer sueño que apunté. Un sueño que tuve hace 20 años, lo estoy entendiendo ahora. He tardado mucho, pero ¿por qué? Porque yo no estaba presente. A lo mejor podía haber ido mucho más rápido si hubiera estado presente. Hace poco, en el taller de numerología, alguien me dijo que tuvo un sueño en una curva. Estaba con su coche, tenía un accidente en una curva. Entonces dice que cada vez que ve esta curva, recuerde su sueño y frena.
Eso sería, pues, se supone que a lo mejor el sueño está diciendo, ten cuidado que por ahí va demasiado rápido, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido un sueño muy interesante que lo llamo show. Yo estaba en mi empresa, al lado de una fotocopiadora, y había un payaso del estilo de show, con la cara blanca, con la boca, y era un payaso y era un amigo mío que se llama Joaquín y que es físico. Y había el elemento fotocopiadora, que para mí la fotocopiadora es hacer una fotocopia, es como es arriba, es abajo. Yo tenía ese elemento, para mí es lo que me indicaba, pero yo no entendía por qué era mi amigo Joaquín era el payaso. Pues eso ocurrió cuando me despidieron. En ese mismo momento era cuando era el noviembre, cuando era ¿cómo se llama? Halloween. Hablaron en la tele que había muchos payasos que daban mucho miedo. Entonces, ese elemento de la premonición estaba llegando. Me estaban diciendo, analiza el sueño porque es ahora mismo. Entonces, me di cuenta que lo de mi amigo Joaquín era físico, era porque estaba con el desdoblamiento del tiempo, con Jean-Pierre Mallet, porque Jean-Pierre Mallet es el físico que descubrió la ley del desdoblamiento del tiempo. Entonces yo me di cuenta que show, la palabra show, es la capacidad de ver en el pasado, porque to see en inglés es ver. Si ahora voy al futuro en una premonición, veo lo que soy capaz de generar, puedo volver al pasado del futuro, que es mi presente, y cambiar. Por eso para mí ese sueño de show era muy interesante, porque me estaba diciendo Silvi que estaba con mi empresa, yo podía atormentarme con el show, que digamos un psicópata, que soy mi ego que es psicópata, me puedo atormentar, puedo tener miedo, o puede decir, ahora estás en el paro, pero puedes ver desde otras perspectivas, que a lo mejor es una patadita en el culete para abrir otra puerta. Entonces tengo que estar tranquila. O tengo miedo y estoy bajo el yugo de show, o ahora cambio mi perspectiva. Entonces soy capaz de ir al futuro, ver cosas, y si no me gustan, vuelvo al pasado del futuro, estoy en el presente y ahora pongo los pensamientos, cambio de lógica, de divergente a convergente, para poder cambiar esa realidad. Entonces me encuentro ahora mismo en este momento. Yo puedo tener miedo de que no voy a tener trabajo, estoy todavía en la lógica de tengo que sobrevivir, o puedo decir algo va a ocurrir y a lo mejor algo me viene y a lo mejor expando y a lo mejor me van muy bien las cosas. Predicciones. Es conocer de antemano lo que sucederá sin poder cambiar nada. Por ejemplo, yo soñé con la muerte de la mejor amiga de mi hija 2 años antes de ocurrir. Fue simbólico porque se presentó a través de otra chiquilla, era la hija de una amiga, y yo decía en el sueño, la mejor amiga de mi hija se ha muerto. Yo lloraba mucho en el sueño, pero cuando me desperté, digamos el sueño se llamaba Melissa. Cuando me desperté digo, Melissa es amiga de mi hija, pero no es la mejor amiga de mi hija. Entonces dejé el sueño. Pues cuando pasaron 2 años, la mejor amiga de mi hija murió. O sea que empezó a enfermar y fue un proceso de 2 años y murió. Entonces ahí sí que no fue premonitorio en el sentido que yo no he podido cambiar eso. Yo he aprendido de ese elemento muchísimo. Hemos estado en contacto con la niña antes de morir, cuando estaba en coma. Hemos estado en contacto después de morir. Y después la niña volvió, a los 2 años volvió a reencarnar. Entonces todo eso ha sido un proceso muy doloroso y muy bonito, pero no hemos podido cambiar porque tenía que ser así. Entonces eso es una predicción, es algo que ocurre, que va a ocurrir, pero yo no tengo el poder de cambiar la premonición. Luego hay sueños de claros mensajes de otras entidades, que pueden ser de seres queridos fallecidos o de maestros ascendidos. Sueños lúcidos, que pueden ser, por ejemplo, un viaje astral o entrar en un sueño y pues dirigir el sueño. Y luego podemos recibir material onírico
sobre otras personas. O sea que yo sueño, pero sueño realidad de otra persona. Aquí tenemos una persona que tiene un poder muy grande de soñar cosas que no son suyas, pero que no cree en sí mismo. Ahí tenemos a Giovanni, que tiene muchos sueños premonitorios de otras personas, pero no es consciente. Y yo se lo he dicho este verano, digo, han ocurrido 2 sueños que se han hecho realidad, pero después no nos hemos visto para hablar de ello. Entonces, yo recuerdo una vez, tuve un sueño que yo me peleaba con una amiga y yo no quería pelearme. Y después cuando hablé con otra amiga, dice, es que me he peleado, hay que ver lo mal que estoy. Y es que el personaje que viene en el sueño tenía el mismo nombre que la amiga con la que yo me había peleado en el sueño. Entonces ahí me di cuenta que no era mi sueño, no eran mis emociones, era la emoción de la otra persona. Entonces digo, ¿para qué sirve eso? En el caso de que vamos a ayudar a una persona, es bueno, es interesante tener ese sueño porque podemos ponernos en un lugar, somos compasivas y a lo mejor podemos ayudar a esa persona porque hemos estado en su cuerpo emocional y la podemos ayudar, ¿vale? Es complicado contarle a esa persona eso porque es alguien que crea mucho en esas situaciones, ¿no? A ver, he soñado y es yo he tenido sueños, he sabido cosas de otras personas, sí, a veces no he hablado porque yo he visto que esa persona no estaba abierta, pero a veces sí porque justamente recibe el material, pues puede hablar, digo, mira, he soñado esto. O por ejemplo, en una terapia con una persona que vino a mi casa, yo pedí un sueño para esa persona, lo recibí, lo trabajamos y ella dijo, pues sí. Entonces ahí había un material que yo podía trabajar, y ahí fue consciente. Sí, a colación de esto, cuando yo tenía 18 años, una amiga mía me dijo, ay, he soñado contigo que te atropellaba un coche el miércoles en el paso de cebra del parque, antes de que pusiera los semáforos, y yo tenía que pasar por ese paso de cebra todos los días, porque hacía arte dramático, tenía que pasar por ahí. Y digo, bueno, pues yo el miércoles no voy a pasar por el paso de cebra, vaya a ser que sea una premonición tal. No pasé el miércoles, pasé 2 días después, me atropelló el coche en ese paso de cebra. Y bueno, me refiero a que fue una predicción, ¿no? Y bueno, me impactó, ¿no? Claro, me impactó, claro. Pero, o sea, no pude librarme de esa predicción. Siempre dije, bueno, ella se equivocó solamente en el día de la semana, pero... Fíjate. Me atropelló. Joder. Consejos, ahí es donde te puedo ayudar. Primero hay que apuntar el título. ¿Cómo se distingue entre una premonición y una predicción antes de que ocurra? A ver, no, yo, por ejemplo, en el caso de la mejor amiga de mi hija, fue, claro, yo al principio tuve el sueño y digo, esto no me gusta. Además yo me desperté llorando, digo, no me gusta. Hola. No me gusta, entonces pues lo dejé. Cuando llegó la predicción, ahí no trabajamos mucho durante 2 años con la niña, me decía mi guía, la fe mueve montaña, la fe mueve montaña. Entonces trabajé muchísimo con ella, yo pensando que podía salvarla, trabajando cosas, y ella murió. Lo que pasa que, claro, lo que no sabía es que iba a volver 2 años más tarde. Entonces la fue de montaña y ella tenía que irse para volver más tarde. Ahí, cuando yo tuve el sueño, no sabía si era una premonición. Yo en aquella época me dolió tanto el sueño que la aparté, no quería ni verlo. Yo te he dicho, con el tiempo, trabajando hacia sí mismo, uno va percibiendo. Entonces, yo veo percibiendo que son premoniciones, pero a veces a lo mejor pueden ser predicciones y que no puedo cambiar. Pero una predicción sobre todo será una cosa que no es mía. Una premonición será más bien una cosa mía, porque como es mío yo lo puedo cambiar. Ahí no era mío, era el caso un caso ajeno, ¿comprende? Los consejos. Pues cuando tenéis un sueño, por la mañana primero, apuntar el título y la fecha. Si tenéis tiempo lo describís y lo observáis. Si no, pues si tenéis que ir a trabajar, muy importante, apuntar la fecha y algún elemento. Si he soñado con un gato, pues pone gato. O un perro verde, porque cuando vaya a llegar por la tarde, este perro verde os recordará el resto de los elementos. Si no lo apuntáis,
generalmente lo olvidamos y no podemos trabajarlo. Entonces, lo primero. ¿Y puedo retomar el sueño? No sé. Sí. Sí, de eso vamos a hablar. No tener ninguna idea preconcebida, porque ya ponemos la mente. El sueño nos va a hablar, pero no pongamos la mente, no tengamos idea. No asustarnos por la exageración del simbolismo, así como... a ver, eso, cuando un sueño nos llama la atención, no nos gusta, ay, ¿qué ves? No, esta faceta no me gusta, me da vergüenza, qué asco, no nos asustemos, es que el sueño está ahí pareciendo algo. Y entonces, y muchas veces lo exagera para llamar nuestra atención, que es su manera de decir, oye Silvi, escucha lo que te tengo que decir. Así que no asustaros, aunque no os guste el simbolismo, os da miedo, os da asco, o no lo entendéis, o pensáis que no podéis hacer eso, sin juicio. Si la interpretación de un sueño se nos resiste, pidamos otro sueño. Si yo no entiendo, pues mañana pido otro. Oye, yo no me entero, pues pido otro sueño. Paciencia, eso es muy importante. El tiempo no existe. A veces se necesita meses, ver años para descifrar un sueño, sanar un trauma. Digo, el hormiga, ese sueño que os he dicho hace 20 años, uno de los primeros sueños que soñé, ahora estoy entendiendo el sueño. Fue un proceso que ya empecé a desglosar poquito a poco. Ese elemento del sueño lo entiendo, pero ya ahora, después de 20 años, ya he entendido la totalidad del sueño. Y fue uno de los primeros sueños. Entonces tengo la impresión de que me estás diciendo, Silvi, ya estás lista. Ya has entendido ese primer sueño que te hemos mandado, ahora lo has entendido, después de 20 años. Por lo tanto, has cerrado un ciclo. Primero, trabajar únicamente el sentir. Eso yo en terapia lo hago mucho. Como aquí siempre estamos con la mente, estamos pensando, olvidamos que tenemos que sentir. Entonces yo cuando trabajo con gente, les pongo cómodo, digo, ponte cómoda, cierra los ojos, relájate y empieza a sentir, a ver, ¿qué brota? ¿Qué brota? No ponga la mente, porque yo digo, ¿qué estás viendo? O la gente dice, enseguida esto, habla, esto, lo otro. Y digo, no, ¿qué sientes? Yo trabajo mucho el sentir. Primero trabajo únicamente el sentir, las emociones del sueño. Solo después haremos un análisis mental de sus elementos, incluso un estudio espiritual del sueño. Luego vendrá la interpretación. Hemos de prestar especialmente atención a los sueños muy vividos, lo que llama la atención. Las pesadillas, que como son pesadillas nos llama la atención. Los sueños repetitivos es porque están diciendo, Silvi, esto. No lo escucho, me lo repite, mira que no me ha escuchado, vuelve 3 o 4 veces. Si no lo escuchamos, probablemente el inconsciente diga, no escucha, ya nos manda más mensajes y perdemos la ocasión de trabajar nuestro mundo interior. Intentar analizar el sueño por uno mismo o con la ayuda de un terapeuta. Luego, si no encontramos nada, podríamos recurrir a los diccionarios de símbolo de sueño. ¿Puedes decir alguno que algún diccionario? Pues yo he visto muchos libros que dicen interpretación de los sueños, pero yo creo que no todos son... Claro, como hemos dicho antes, un símbolo puede ser universal, local o puede ser personal. Entonces yo tengo muchos diccionarios y me han regalado un montón. Yo tengo por lo menos 8 o 9 libros en mi casa. Casi nunca los uso, porque como indago dentro y me sale el material, pues entonces no me hace falta, pero a lo mejor en un principio pues es necesario, y a lo mejor después de intentar entender el sueño no lo entendemos, pues entonces vamos al libro, pero el libro lo dejamos para el último, ¿vale? Si la comprensión del sueño se nos resiste, paciencia, esperamos, como yo, 20 años para entender el sueño, porque claro, yo estaba más en el futuro que en el presente. En terapias, tanto en sesiones particulares como en talleres de sueño, terapias de grupo, nos centraremos generalmente en aprender a incubar sueños. Los días previos a la consulta tendremos que acostarnos con la intención de solicitar una respuesta, una ayuda a un problema que someteremos a nuestro productor de sueños, a nuestro yo de dentro, nuestro yo interno o al vacío consciente. Entonces, yo trabajo mucho las pesadillas, los sueños repetitivos, los sueños que llaman la atención por su contenido llamativo de imágenes, pero sobre todo los incubados. Esos son muy fáciles de trabajar, porque si yo tengo un problema,
Necesito tener una respuesta, me acuesto y digo, oye, tengo ese problema, quiero una respuesta o explícame algo, recibo el día siguiente un sueño, va a tiro fijo. Entonces es muy fácil de trabajar, ¿vale? Entonces incubar un sueño. Son fáciles de trabajar, pero sí, hagamos solamente una pregunta. Si yo me acuesto pensando, ay, tengo un problema con fulano, ay, después en el trabajo tengo esto, ay, no sé cuánto. Claro, luego recibimos 3 sueños, es más difícil. Así que seamos pacientes, pidamos, tengamos un problema, vamos a trabajar un problema, pedimos un sueño para este problema. Puede ocurrir que nos contesten sobre un tema más importante que el que tengamos en mente. Nuestro ser es sabio, no nos enojemos. A veces son una pregunta y luego el sueño que ha tenido no tenía nada que ver con la pregunta. Y yo decía, bueno, yo no lo entiendo. Pero luego en los días sucesivos, a través de sincronicidades, he entendido el significado del sueño. Porque había un tema que era más importante que mi pregunta. Entonces el inconsciente colectivo me dijo, oye Silvi, trabaja eso primero y después ya veremos lo otro. Entonces si no entendéis un sueño podría ser por esta razón. Como he dicho antes, es el soñador que interpreta su sueño. Yo no estoy en vuestro inconsciente, por lo tanto yo puedo ayudaros a entender, a daros herramientas, pero realmente sois vosotros los que habéis soñado y sois vosotros que tenéis vuestra propia vida. El papel del terapeuta es guiar, dar herramientas para captar el sentir y entender el mensaje del sueño. Tenemos que aprender a relajarnos. Contar el sueño primero de una manera sencilla y resumida. Volverse a meter dentro del sueño, es lo que tú preguntaste. Eso es el trabajo que más hago. Cuando yo tengo el sueño, yo me meto dentro del sueño y empiezo a moverme, me pongo dentro de los elementos. Si es una puerta, yo soy la puerta. La puerta está rota. Uy, ¿qué me está diciendo esto? La puerta está cerrada. ¿Qué me está diciendo? Cuando yo me pongo dentro de la puerta, o dentro de un perro, o dentro de un gusano, yo soy el gusano. Y a lo mejor el gusano se arrastra y tiene dificultad para arrastrarse. ¿Qué me dice eso? Y entonces el sentir me va dando respuesta. Yo me siento como un gusano. Hay una parte de mí que cree que soy un gusano, porque yo me meto dentro del sueño otra vez. Incorporar los elementos para sentirlos, dejarse llevar por la intuición o el lenguaje sentido de los personajes o el elemento sonírico. Eso es la teoría de la Gestalt. Cualquier elemento del sueño soy yo. Cuando yo me pongo dentro del elemento, siento, recibo respuesta. Aprenderemos a abrirnos a las nuevas intuiciones, visiones pensadas y sentidas que irán surgiendo al adentrarnos en los elementos. Cuando yo me meto dentro de un elemento, brotan visiones, brotan sensaciones. Ese material lo seguiremos trabajando. El terapeuta enseña a hacerse las preguntas pertinentes, porque a lo mejor no sabéis qué preguntas hay que hacer. A describir con detalle minuciosos y a veces infantiles los elementos del sueño. Cuanto más simple, más fácil es entender. A hacer asociaciones, o sea que cuando ya sale un símbolo, después digo, eso es algo que tenéis en vuestra vida, hay algo parecido en vuestra vida, y la gente dice, pues verdad, eso me está diciendo algo que ocurrió hace 2 días con una persona. Hacemos asociaciones. A interpretar un significado de manera universal o personal. Apuntaremos un resumen conciso de la idea primordial o propósito principal del mensaje onírico. Y eso también es muy importante. Llevaremos 2 libretas. Una para los sueños y otra para las sincronicidades. Yo siempre trabajo con los sueños, porque yo recibo un material onírico, pero durante el día recibo sincronicidades o causalidades que aportan respuesta a ese sueño, que ayuda a ese sueño a entenderse. Entonces yo siempre tengo 2 libretas, una de sueños y aparte una de causalidades. Y luego las junto. Ya me doy... Que yo estaba haciendo, por eso te preguntaba antes, que yo lo que estaba haciendo era algo parecido, porque hay muchas cosas que sueño, como a través de la información que se recibe por el tálamo, que es, digamos, el filtro de
de la información sensitiva, hay cosas que durante el día a lo mejor no ha sido consciente y después durante el sueño lo revive y a lo mejor te puede dar una buena solución. Por eso yo te preguntaba cómo trabajarlo. Tú dices que con 2 libretas, yo lo que hacía era a lo mejor yo apunto lo que me ha pasado durante el día y después apunto el sueño para ver la relación que existe. Sí. Siempre está relacionado, o sea que lo que vivimos durante el día luego corresponde con lo que hay en el sueño. Esto. Todo el material recibido tanto en sueño como aparecido en visiones, porque cuando yo me pongo en el sueño trabajo las sensaciones, luego tengo visiones, luego tengo sensaciones, pues todo eso lo vamos a trabajar de la misma manera. Analizaremos el material recibido a través de las causalidades o sincronicidades durante la semana previa a la consulta, lo que hemos dicho, por eso las 2 libretas. Aprenderemos a captar los errores de percepciones sutilmente propuestas al soñador para volver a una lógica más convergente. Aprenderemos a soñar despierto y reconducir, lo que tú has dicho, Mari Carmen, reconducir el sueño hacia una realidad más apropiada para nuestro ser. Si hay algo que no me ha gustado en el sueño, después a lo mejor ponemos un teatro y decir, pues yo cambio, o sea, ya viviendo dentro del sueño, yo cambio esa realidad. Es un trabajo que podemos ir haciendo. Usaremos la misma dinámica con los sueños incubados, las pesadillas y los sueños repetitivos. Terapia personal. El tiempo se dedica exclusivamente al soñador o paciente, se puede ahondar con más tranquilidad en el sueño recibido, pero sobre todo con más intimidad. Si viene alguien conmigo, lo trabajamos juntos. Entonces no hay personas, porque a lo mejor tenemos un problema y no queremos que los demás se enteren. Entonces pues por eso son terapias individuales. Ahí tenemos más tiempo y sobre todo más intimidad. Pero antes de realizar el sueño, hay que prepararse, o sea, por ejemplo, distanciarse, por ejemplo, si estás viendo la tele, estar un tiempo sin... O sea, como una relajación previa para que te pueda servir todo esto, o tú de la actividad te pones y dices, venga, me voy a dormir sin más. Ah, sí, yo me voy a dormir sin más. Y generalmente, por ejemplo, el otro día vi casualmente, yo estaba buscando información y después vi que había una película en francés, digo, la voy a ver. Y cuando yo la vi, no era una película muy buena, y después ya al final lo adelanté mucho, y cuando me acosté, no hay nunca casualidad. Y entonces digo, uy, ¿qué me dice la película esta? Y entonces digo, claro, estoy trabajando esta parte. Entonces, realmente yo no pongo ahí la mente, o sea que yo he visto una película, me voy a acostar y a lo mejor durante la noche sueño con la película, pero si he soñado y he visto esa película, es justamente esa película me está diciendo algo. Entonces yo no me predispongo a nada, yo me voy a dormir y pido un sueño. Te lo digo porque a veces si ves una película muy angustiosa, hay Sí. una relación y tú sueles tener un sueño muy angustioso. Sí, claro, sí puede ser. Que ahí sería más, a lo mejor, pues yo he soñado, como yo decía cuando era joven, pues yo he soñado lo que era la película. Pero yo te digo, no hay casualidad que hayas visto esa película. Eso iba a decir, perdón, eso iba a decir yo, porque seguramente lo que ocurre es que esa angustia está dentro de ti y lo único que hace es manifestarse de alguna manera. Sí. Yo te digo, hace 2 o 3 días vi una película y fue solamente al día siguiente, digo, todo, porque yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y empiezo a canturrear. Y entonces yo sé que cuando canturreo, a veces son canciones de la infancia, que yo llevo a lo mejor 40 años que no las he cantado. Y digo, ay Silvi, ¿esto qué tiene que decir? Entonces me voy a Google en francés y entonces esa canción en francés, y yo a lo mejor me acuerdo de 3 palabras. Y entonces voy a buscar las letras y aquellas letras me están dando un mensaje. Entonces todo lo que hay delante nuestro es espejo, ¿vale? Pero cuando tú antes hablabas, porque se me quedó en el aire y ahora creo que tiene un poco que ver, cuando hablaba antes de las 4 fases esas, ¿no? En las que cuando estamos en el sueño y la última fase no se da, puede que si hay una persona que pasa durante un tiempo siempre en la tercera fase que se levanta y dice, es que parece que no descanso al día siguiente, parece que no descanso, parece que no descanso, se puede producir esa situación que te has dicho antes de psicopatía, que dice, bueno, me ha pasado algo y quiero matar a alguien, y levantarte y realmente hacerlo y no sabes lo que estás haciendo. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Primero, siempre hay todas las fases. Aunque tú no te sí, a la fase REM, que es la fase que se supone que cuando soñamos, tú la tienes, pero no te acuerdas del sueño. Si tú no tienes ese sueño reparador, es la 4ª fase de los sueños no REM, o sea que están divididos en
dos partes, la fase no REM y la fase REM. La primera fase no REM tiene 4 fases. La última es cuando sueña profundamente y es el sueño reparador. Entonces, si has soñado, si te has levantado y estás mal, es porque ese sueño no ha sido reparador. Ahora, también puede ocurrir que durante ese sueño de la fase no REM que has tenido, a lo mejor te has peleado con alguien y entonces estás agitada y entonces te has levantado por la mañana y estás súper agitada. Primero porque no ha sido un sueño reparador y después porque en esa fase REM tú has tenido una pelea. Entonces tú esas emociones todavía las tienes. No sé si te contesto. No, es que no sé, pues ya no me he explicado. Es que yo tuve una paciente, ¿vale? Que se levantó una noche, ¿vale? Y cuando se levantó, atacó a una persona y no era consciente. O sea, después hablando con ella, y era verdad, o sea, no era consciente de que había atacado a nadie, ¿vale? No se acordaba de ese... No es que no quisiera acordarse, es que no se acordaba. Esa persona que estaba en esa tercera fase o en la cuarta, por eso te pregunto, si eso... A ver, según lo que dicen aquí, si volvemos para atrás, parece ser que era la última fase. Porque la última fase decían sueños, pesadillas, sueños, nuevamente tenemos atonía muscular, o sea que estamos relajados. Si no tenemos atonía, a lo mejor pues estamos despiertos, entonces podemos... Pero a lo mejor nuestra mente está, digamos, en un nivel y nuestro cuerpo está en otro, ¿no? Eso es lo que yo... ¿no? A ver, ¿Puede pasar eso? digamos que estamos en un nivel inconsciente, pero nuestro cuerpo se ha levantado, por lo tanto, con el somnambulismo. Y entonces quiere... Por eso dicen de que normalmente no tenemos actividad física durante el sueño para evitar esos problemas, pero hay gente que tiene sonambulismo, por lo tanto parece que el sonambulismo es la segunda fase no REM, ¿vale? Dicen según lo científico. Entonces, claro, lo lógico es que no nos despertemos, pero si hay alteraciones de sueños, entonces esa persona sí que se ha alterado y encima pues debería tener atonía muscular y no la tiene, entonces tiene sonambulismo y sale haciendo cosas. Yo cuando era pequeña era sonambulismo, mi madre me recogía de noche intentando abrir la puerta para ir a la calle. Yo eso no me acuerdo, pero lo dijo mi madre. Sí, pero pasaba que no te acuerdas absolutamente de nada, ¿vale? Sí. Y si elegimos pues los talleres, en los talleres de grupo es un poco como las constelaciones familiares. Estamos en un grupo, trabajamos un sueño de una persona, pero generalmente ese sueño, pues a lo mejor yo he ido al taller, pero no he tenido sueño, pero el sueño de mi compañera me está aportando material. O lo que estamos trabajando me aporta material, porque parece ser de que nos unimos en grupo y nos damos respuesta los unos a los otros. Pues ya está, que aquí he puesto mis señas, que tengo abierto siempre un taller los miércoles por la tarde, que si estáis interesados y yo... ¿Cómo? ¿Dónde lo haces? En mi casa lo hago y... No, yo vivo en Parque Mediterráneo, aquí en Málaga. Y ya está, si hay más preguntas... Sí. Cuando tienes un sueño que al cabo de los días no sabes distinguir si ha sido real o no, sobre todo si es un sueño repetitivo. A ver, que no sabes, has tenido un sueño pero no sabes, o a lo mejor estás pensando en el pasado y dices, oh, lo he soñado o es que lo he vivido. Sí, a ver, sí, me ha pasado a mí también. Luego, por ejemplo, a mí me cuentan gente sueños y luego a veces los cojo como mío, porque claro, yo me he metido, me han contado un sueño y entonces a lo mejor esa persona me ha contado un sueño y después he tenido esos elementos, entonces yo ya lo he vivido tanto cuando me lo han contado que yo ya lo he hecho mío. Entonces digo, ¿me lo he soñado yo o lo ha soñado otra persona? Pero claro, al contarme esa persona yo me lo imagino, por lo tanto lo estoy viviendo como un sueño. Entonces, eso sí me ha ocurrido de vez en cuando eso. De no saber si ya lo he soñado o sí, vamos, que no sabes si realmente es un acto en sí que a lo mejor realizas, sí. Y no sabes si ese acto lo has realizado, o sea, si lo has soñado o es que realmente tú lo has hecho y no te acuerdas. Sí, yo lo he tenido eso pocas veces, pero sí lo he tenido. Es que realmente, claro, se vive tanto en los sueños, yo lo vivo, porque hay personas a lo mejor lo viven menos, pero yo lo vivo todo lo que hay dentro, entonces a lo mejor llega un momento que puedo confundir eso. Yo te quería preguntar, sí. Cuando soñamos con una persona, pero el sueño no es la cara de esa persona,
aunque sabemos que es esa persona? Sí, eso pasa mucho también. Entonces yo aconsejo entrar dentro de esa persona. O sea que cuando tú tienes el sueño, por la mañana a lo mejor no tiene tiempo, pero cuando vas por la tarde, entra esa. Si tú sabes que es esa persona, esos ya están dando información. Entonces yo digo, ¿esta persona qué representa para mí? ¿Vale? Entonces esa persona tiene unos aspectos que tú estás sintiendo, porque esa persona puede ser una manera como puede ser de otra, pero tú lo estás viviendo. Por ejemplo, yo tengo una amiga y esa amiga pues tiene esa característica. Si yo sueño con ella, yo digo, esta amiga tiene esa característica, esas características están en mí. Entonces, eso ya me está dando una información, ¿vale? Pero luego, ¿por qué tiene otro aspecto? Eso es otra información. Entonces ahí, si tiene un aspecto que yo no conozco, por ejemplo, yo puedo soñar con Ana Mari que viene mucho a taller. Sueño con ella, pero a lo mejor tiene la cara de Lola. Digo, Ana Mari tiene esas características, que pueden ser ciertas o no, porque yo veo a Ana Mari desde mi percepción, yo veo a Ana Mari con esas cualidades, pero a lo mejor puedo estar equivocado. Pero lo importante es cómo yo veo a Ana Mari. Como veo a Ana Mari con esas características, ¿qué me dicen a mí? Yo tengo esas características, por un lado. Luego, es que Ana Mari tenía la cara de Lola. Entonces yo digo, ¿y Lola qué representa para mí? Entonces las características de Lola, ¿qué me dicen a mí? Pero a lo mejor tiene una característica o una cara de una persona que yo no conozco, ¿vale? A lo mejor al día siguiente te encuentras esa persona que tenía esa característica, o era la de tu sueño, tú no la conocías, pero era tu amiga, mi amiga Ana Mari, con la cara de Pepito Pérez. Pero al día siguiente me encuentro un hombre que se llama José, y digo, anda, pero sí tiene la cara, y entonces... ¿Eso qué me quiere decir? Si no ocurre, yo entro dentro del personaje, no conozco el personaje, y entonces yo vivo el personaje y le pregunto o siento, primero siento, yo siempre trabajo primero el sentir y después la mente. Y entonces me pongo en la cara de ese personaje, digo, y entonces me empieza a brotar material. Esto, lo otro, siento lo otro. Luego hago preguntas, le digo a ese personaje, ¿tú quién eres? Y a veces me contesta. Hace poco, hace 2 o 3 años, yo intentaba, había escrito a Quirón para trabajar de intérprete voluntaria en el Quirón, pero no me contestaron. Entonces tuve un sueño y yo en el sueño entré y le pregunté a la dueña de Quirón, le pregunté, ¿por qué no me habéis cogido? Estaba yo muy enfadada. Bueno, cuando tuve el sueño, yo volví a entrar en el sueño, abrí la puerta y quise hablar con la dueña de Quirón. Digo, ¿por qué no me habéis cogido? Y me dijo, porque queremos gente con agallas. Eso ya fue fuera del sueño. Digo, vale. Y a lo mejor no quiere que trabaje en Quirón porque se cierra una puerta y a lo mejor tengo que abrir yo talleres de sueño, hacer terapia de sueño. Digo, pues mira, lo voy a aceptar. Pues hace 2 o 3 años tuve un sueño, entraba yo por una verja en un castillo que se parecía mucho a un castillo por donde vive mi madre en Bélgica. Pero cuando yo abría la verja yo sabía que era Versalles. Entonces había elementos que ya no contaré porque es un sueño muy largo. Y de pronto viene una señora, y era María Antoinette, la que le cortaron la cabeza en Versalles. Bueno, no cuento más cosas del sueño. Cuando ya trabajo por la tarde del sueño y me meto dentro del sueño, y yo le digo a María Antoinette, digo, ¿y tú quién eres? Dice, no. Yo hablo con ella y digo, ¿y qué quiere? Porque ella venía a abrirme la puerta, la verja. Digo, ¿qué quieres? Dice, es que tenemos una cita. Digo, tú y yo una cita, y eso fuera del sueño. Digo, ¿y eso? Y entonces digo, bueno, me voy a entrar dentro. Y digo, oye, es verdad, yo sentía que era verdad. O sea que al principio yo no lo reconocí porque eso no estaba dentro del sueño. Pero yo cuando me contestó, al preguntarle a ella, ¿tú qué quieres? ¿Por qué me abres? ¿Qué haces tú aquí en mi sueño? Dice, es que teníamos una cita, ¿no te acuerdas? Digo, ¿una cita tuya? Y después, es verdad, empecé a sentir, oye, es verdad. Y entonces digo, anda, ¿tú eres la dueña de Quirón? Y entonces me contestó, sí, yo tengo que hacer un trabajo y cuando termino el trabajo ya estoy contigo. Eso hace 2 o 3 años.
muchos elementos del sueño se han cumplido. Esa parte todavía ya no ha vuelto. No sé lo que me depara el futuro. Pero eso que cuando uno entra en el sueño no conocemos el elemento, pero podemos hablar con los personajes porque nos contestan. ¿Como que una meditación que tú haces? No, o sea que yo por la mañana me iba a trabajar, apuntaba al sueño y por la tarde, como yo solamente trabajaba mediodía, por la tarde me ponían en mi cama, yo siempre me pongo en mi cama, sentadita y cojo el sueño. Y entonces me meto dentro, siento otra vez. Me adentro del sueño y empiezo a hablar con los elementos. Primero sentir, siempre trabajo el sentir primero y después hago preguntas. ¿Tú querías hacer una pregunta, verdad? Sí, sobre las personas que hablan durante el sueño. Es que yo tengo un hijo de 13 años y siempre habla cuando está soñando. Ah, sí, sí. Es un poco como el sonambulismo, que esa atonía muscular pues no la tiene totalmente, o sea que no está totalmente relajado y entonces como el sonambulismo. Yo cuando era pequeña hablaba muchísimo en sueño y me movía y me levantaba y que cogía la puerta y me iba. Hasta ahora. ¿Está asociado al sonambulismo también? Yo creo que sí. Tampoco te lo voy a asegurar, pero es mi opinión. Pues, dime. Cuando soñamos, eso procede de la mente. Quería preguntarte eso en relación a los viajes astrales. Cuando viajas astral, ¿es también un sueño? A ver, todos los sueños son viajes astrales. Lo que pasa al ser sueño y no recordarlo, y no estar despierto dentro del sueño, por eso es un sueño. El viaje astral es lo mismo, o sea que cuando tú empiezas a dormir, tú sales de tu cuerpo. Entonces, astralmente tienes tu cuerpo astral que está ligado con el cordón de oro, está como de plata, está ligado con él y te vas y estás teniendo aventuras, pero digamos que estás haciendo un viaje astral. Al hacerlo, a ser consciente de tu viaje astral, eres consciente, en el sueño no eres consciente, pero realmente los sueños siempre son viajes astrales. Pero, vamos a ver. Si yo estoy durmiendo, antes de dormir, digo, yo quiero ir esta noche a la catedral, quiero entrar en la catedral, por ejemplo, por decir algo. Y ahora, efectivamente, hago ese viaje y me fijo en que hay algo dentro de la catedral, un objeto que yo no había visto, ¿no? Que de hecho yo pues, no he ido a la catedral. Y ahora digo, voy a ir a comprobar a ver si es verdad que eso está ahí. Eso sería un viaje astral. Sí. Y efectivamente he ido yo ahí. A ver. Mi mente la que se lo imagina y después resulta que es verdad. A ver, bueno, eso pasa también con las visiones. Tú puedes decir, me voy a la catedral y entonces tú visualizas. Una cosa es la visión es espontáneo, sale como en un sueño, es lo mismo. Yo tengo, o sea, un sueño es una visión nocturna, una visión es una visión diurna, o sea que yo, por ejemplo, estoy escribiendo algo y de pronto tengo una visión. Es lo mismo con sueños, por eso ese material que recibimos previamente a la consulta del sueño lo trabajamos igual que un sueño. O sea que trabajamos las visiones igual, pero tú puedes aprender a visualizar. Entonces yo decido ir a la catedral, entonces yo me pongo, medito y visualizo. Puedes llegar a visualizar la catedral tal como es, con elementos que tú no habías visto antes. Luego te vas a la catedral y ves este elemento. Entonces realmente tu cuerpo energético ha ido a la catedral. En sueño tu cuerpo astral ha ido a la catedral. Y luego te das cuenta que has visto realmente ese elemento. Si no lo has visto, no es real, puede ser que sea de la mente. No obstante, aunque sea de la mente, siempre es importante, porque ese elemento te va a decir algo. Todo lo que hay delante de nosotros es un espejo, es algo. Aunque en la catedral tú has soñado con un botijo, y a lo mejor te vas a la catedral y tú no ves ningún botijo, pero ese elemento te está diciendo algo. No hay nada en balde, todo tiene su significado. Pues ya está.